Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te prometo que te la pasarás muy bien. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo gigante y gracias por estar siempre presente. Hoy prepárense para suspirar, para derretirse, para sentir mariposas en el estómago, porque vamos a sumergirnos en un momento épico de romanticismo turco. Exacto como lo escucharon, vamos a hablar de la inolvidable serenata que Kerem Bürsin le cantó a la increíble Hande Erçel, una escena que literalmente derritió los corazones de todo el mundo. ¿Listos para revivir ese momento mágico? Yo sé que sí. Antes de que empecemos a profundizar en este mar de emociones, quiero pedirte algo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido que te guste. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Además, así formas parte de esta comunidad de amantes de las series turcas, donde compartimos nuestra pasión y nos divertimos juntos. No te arrepentirás. Ahora sí, comencemos con la magia. Para aquellos que no estén familiarizados con este dúo explosivo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air y su química. Dios mío, la química. Fue algo que traspasó la pantalla. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era palpable, y los fans del mundo entero cayeron rendidos a sus pies. La serie se convirtió en un fenómeno global, y parte de ese éxito se debió, sin duda, a la increíble complicidad y al magnetismo que compartían Kerem y Hande. En Love is in the Air, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un poco frío al principio, pero con un corazón enorme. Hande interpretó a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca. Y aquí viene lo bueno. Serkan y Eda, a pesar de sus personalidades muy diferentes, se ven envueltos en un acuerdo falso que los obliga a fingir estar comprometidos. Pero como suele suceder en las novelas turcas, el amor florece. Y es en ese contexto, en medio de esa historia llena de enredos, malentendidos y momentos de pura comedia romántica, donde llegamos a la escena que nos convoca hoy, la serenata. La serenata en la cultura turca es un gesto romántico por excelencia. Es una forma de expresar amor, admiración y devoción a través de la música. Y Kerem, en su papel de Serkan, no decepcionó. La escena ocurre en un momento crucial de la serie, cuando Serkan está intentando reconquistar a Eda. Después de una pelea, Serkan decide hacer algo grande, algo memorable, algo que demuestre a Eda cuánto la ama. No se trata solo de pedir perdón, sino de expresar la profundidad de sus sentimientos, demostrar la vulnerabilidad y la entrega total que siente por Eda. Es un gesto que va más allá de las palabras, un acto que busca tocar el corazón de la persona amada. La producción de la serie hizo un trabajo impecable. La elección del lugar, la iluminación, la ambientación, todo fue perfecto. Vemos a Serkan con su voz suave y profunda, parado bajo el balcón de Eda, con una guitarra en la mano. La luna llena ilumina la escena, creando una atmósfera mágica y romántica. Imaginen la escena, la noche estrellada, el suave murmullo del viento, la brisa acariciando las hojas de los árboles. Y en medio de esa atmósfera, Serkan, con su presencia imponente pero a la vez vulnerable, listo para entregar su corazón a través de la música. Los arreglos florales, las velas encendidas, todo contribuía a crear ese ambiente de ensueño. Se cuidó cada detalle para que la escena fuera perfecta, para que el espectador se sintiera transportado a ese momento mágico. Y lo más importante, la canción. La canción que Kerem eligió para cantarle a Hande es Sen Kalkam, la canción que da título a la serie. La letra es preciosa, habla sobre el amor, la esperanza y la fuerza de un sentimiento que supera cualquier obstáculo. La melodía es suave y melancólica, pero a la vez esperanzadora y llena de promesas. Es una canción que te llega al alma, que te hace sentir identificado con los personajes, que te hace creer en el amor verdadero. Kerem, con su voz, que por cierto es muy agradable, le da un toque aún más especial a la canción. La entonación, la manera en que pronuncia cada palabra, la pasión que transmite, todo contribuye a que la canción sea aún más conmovedora. Y la forma en que la mira a Hande con esa mezcla de ternura, pasión y admiración, es simplemente hipnotizante. La mirada de Kerem es un espejo de los sentimientos de Serkan, un reflejo de su amor incondicional por Eda.
Es una mirada que dice más que 1000 palabras, una mirada que te hace creer en la magia del amor. Mientras Kerem canta, vemos a Eda asomada a su balcón, con una expresión de sorpresa y emoción en su rostro. La sorpresa inicial se transforma en una emoción profunda, en a mezcla de incredulidad y alegría. Ande, como siempre, lo borda. Su mirada, sus gestos, todo refleja la mezcla de sentimientos que experimenta Eda en ese momento, la alegría, la incredulidad, la vulnerabilidad y, por supuesto, el amor. La forma en que se emociona, la forma en que se sonroja, la forma en que sus ojos brillan, es absolutamente conmovedor. Es imposible no sentir lo que ella siente. La cámara captura cada detalle de su rostro, desde la más mínima expresión hasta las lágrimas que amenazan con brotar. Vemos a una Eda vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte y segura de sus sentimientos. Vemos a una mujer que ha encontrado el amor verdadero, y que está dispuesta a entregarse por completo a él. La cámara captura cada detalle, cada gesto, cada mirada, haciendo que el espectador se sienta parte de la escena. La cámara se convierte en nuestros ojos, nos permite ser testigos directos de ese momento íntimo y especial. Los primeros planos, los planos generales, los movimientos de cámara, todo está perfectamente sincronizado para crear una experiencia visual que te llega directo al corazón. La edición, la música, todo está sincronizado a la perfección, creando una experiencia audiovisual que te llega directo al corazón. La música que acompaña la canción de Serkan se mezcla con los sonidos de la noche, creando una atmósfera que te envuelve. Es una escena que te hace creer en el amor, que te hace suspirar, que te hace soñar. Te transporta a un mundo de fantasía, donde el amor es la fuerza más poderosa que existe. Pero lo que realmente hizo que esta escena fuera tan especial, fue la química real que existía entre Kerem y Hande. Se nota que se quieren, que se respetan, que se admiran mutuamente. Se nota que se divierten juntos. Y esa conexión, esa complicidad, traspasa la pantalla. Cuando Kerem le canta a Hande no solo está interpretando un personaje, sino que también está expresando sus propios sentimientos. La conexión que tienen es tan palpable que es imposible no sentir la magia. Y Hande, a su vez, responde con la misma sinceridad y emoción. Es como si estuvieran conectados por un hilo invisible, como si se entendieran sin necesidad de hablar. Esa conexión real, esa autenticidad, es lo que convierte esta escena en algo único y especial. Después de la canción, la escena continúa con un intercambio de miradas, con un diálogo que es puro amor. Es un momento de profunda conexión, donde las palabras sobran. Serkan le dice a Eda lo que siente por ella, le promete que la protegerá, que estará siempre a su lado. Le habla desde el corazón, con la voz entrecortada por la emoción. Y Eda, finalmente, se rinde ante el amor. Responde con la misma sinceridad y entrega, dejando a un lado cualquier duda o temor. Es un momento de triunfo, de reconciliación, de felicidad. Es un momento que los fans de la serie recordamos con cariño y emoción. Es el punto culminante de su historia de amor, un momento que sella su destino juntos. Hay muchos aspectos que hicieron de esta serenata algo inolvidable. La interpretación de Kerem, la belleza de Hande, la letra de la canción, la dirección de la serie, la ambientación. Pero creo que por encima de todo, lo que realmente hizo que esta escena fuera tan especial fue la autenticidad. Se veía que estaban sintiendo lo que estaban interpretando, que estaban creyendo en la historia que estaban contando. Se veía que estaban enamorados, tanto de sus personajes como, quizás, el uno del otro. Y eso, amigos míos, es lo que hace que una escena sea verdaderamente mágica. La autenticidad es la clave, la conexión genuina entre los actores, la pasión que transmiten. Es lo que te atrapa, lo que te emociona, lo que te hace creer en la historia. A día de hoy, cada vez que vemos esta escena en YouTube o la vemos en alguna plataforma, los comentarios son de lo más emocionados. Mucha gente dice que les hace revivir esa sensación de romance, que les hace creer en el amor verdadero. Los comentarios están llenos de corazones, de lágrimas, de emojis de sorpresa y admiración. Los fans comparten sus propias experiencias, sus propias interpretaciones de la escena. Y es que tienen toda la razón. Esta escena tiene el poder de despertar emociones, de tocar el corazón de las personas, de hacerlas soñar con el amor. Y es que además de la serie en sí, esta serenata se convirtió en un fenómeno. Las redes sociales explotaron. Los fans compartían vídeos, fotos, frases de la escena.
Los hashtags relacionados con la serie y con la serenata se convirtieron en tendencia. La canción se convirtió en un éxito. Las emisoras de radio comenzaron a emitir la canción, y los fans la tarareaban en todas partes. Todo esto demostró el poder del amor, el poder de la música, y el poder de una buena historia. La serenata trascendió la pantalla, se convirtió en un símbolo del amor romántico, en un ejemplo de cómo expresar los sentimientos a través del arte. Lo interesante es que a raíz de esta escena y del éxito de la serie, se empezó a especular mucho sobre la relación de Kerem y Hande en la vida real. Se rumoreaba que estaban juntos, que se gustaban, que eran pareja. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Kerem y Hande iniciaron una relación amorosa que duró varios años. Los fans se emocionaron al ver que el amor que sentían sus personajes también existía en la vida real. Lamentablemente, como todas las relaciones, llegó a su fin, pero el cariño y el respeto que se tienen es evidente. La química entre ellos, incluso después de su separación, sigue siendo palpable, y eso es algo que los fans valoramos mucho. Demuestra la madurez de ambos, su capacidad de mantener una relación de amistad a pesar del final de su romance. Volviendo a la escena de la serenata, creo que es un ejemplo perfecto de cómo una buena historia, una buena interpretación y una buena química pueden crear un momento mágico. Es una escena que te hace creer en el amor, que te hace soñar, y que te deja con una sonrisa en el rostro. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que vale la pena luchar por él, de que vale la pena expresar los sentimientos. Es un momento que te inspira, que te motiva, que te llena de esperanza. En definitiva, la serenata de Kerem a Hande en Love is in the Air es un momento icónico de la televisión turca, un momento que quedará grabado en la memoria de los fans para siempre. Es una escena que nos demuestra el poder del amor, el poder de la música y el poder de una buena historia. Es un tesoro audiovisual que atesoramos en nuestros corazones. Así que, ¿qué les pareció esta inmersión en el mundo de la serenata más romántica de la televisión turca? ¿Les emocionó tanto como a mí? Espero que sí. ¿Recuerdan la primera vez que vieron esta escena? ¿Qué sintieron? ¿Con quién la compartieron? Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación no tiene que terminar aquí. Me encantaría saber qué opinan. ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Les gustó la serenata? ¿Se emocionaron tanto como yo? ¿Qué otras series turcas les han conmovido con escenas románticas? Déjenme sus comentarios abajo. Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartamos nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestras experiencias. Antes de irme, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad maravillosa. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Significa mucho para mí. Su participación, sus ideas y sugerencias, son lo que hace que este canal siga creciendo. Gracias por ser parte de esta familia de amantes de las series turcas. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Si les gustó este vídeo, compártanlo con otros amantes de las series turcas. Compartir es demostrar amor por las series, por el romance, por la magia. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.